Diálogo directo. Ya son las 12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos. Estamos de vuelta en Punto Noticias, segunda emisión, y saludamos con el doctor Esteban Ron, experto en materia electoral. ¿Cómo le va, Esteban? Buenas tardes. Bienvenido a Punto Noticias, segunda emisión. Le saluda Licenia Espinel. Continúa esta incertidumbre electoral. El Pleno del CNE no tuvo los votos suficientes para aprobar el informe que viabilizaba el reclamo presentado por el señor Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por Pachacuti, y en su lugar, la titular del Consejo Nacional Electoral ha señalado que se proclamarán los resultados y que posterior a este paso, las organizaciones políticas y los candidatos que se sientan inconformes con esta proclamación de resultados podrán emprender en todos los recursos legales que tengan pendientes. ¿Se podía haber hecho esto antes y evitarnos todos estos días de incertidumbre? Doctor Ron, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Licenia, muchas gracias por la invitación. Saludo cordial a toda la audiencia. Se podía ser hecho antes, definitivamente desde un inicio, ¿sí? Ni siquiera teníamos que llegar a este punto. Yo creo que toda la comunidad jurídica que hemos venido siguiendo el proceso electoral advertimos, en primer lugar, la inexistencia de una figura legal determinada que permita un recuento de votos parcial, provincial, seccional, nacional, como se venía tratando de hacer. En segundo lugar, que un acuerdo democrático, si bien tiene mucha significación política, no tenía asidero legal alguno, ya que se negociaban en qué provincias abrir o no abrir las urnas, lo cual es realmente falaz hablando en términos estrictamente jurídicos. Y en tercer lugar, lo que usted señala el día de ayer, una votación, un split en esa votación realmente muy complicado, que ni siquiera se dio como para hacer una diligencia por parte de la presidenta Diana Tamaint, que realmente complica más la situación. El Consejo Nacional Electoral, creo, a mi modo de ver, y es un tema muy personal, lo único que hizo el día de ayer fue ganar tiempo en virtud de la falta de legalidad que ellos mismos generaron cuando permitieron dicho acuerdo. No estoy en contra del diálogo, pero el acuerdo no existe como tal en términos jurídicos, y para aplicar la normativa que realmente se requiere, se tiene que dar un proceso previo que es la notificación de resultados, ¿sí? Previo a eso, estamos en un limbo y le voy a explicar por qué, Liceni. Existe un escrutinio de carácter provincial y un escrutinio de carácter nacional. El escrutinio de carácter provincial, en el escrutinio, perdón, de carácter provincial, se pueden presentar las reclamaciones in situ, siempre y cuando se tengan las actas que están contradichas, ¿sí? Y luego, en el escrutinio nacional, que es el que hace el conglomerado de todos los resultados nacionales, se pueden presentar las reclamaciones una vez notificados los resultados. Pero ¿qué pasó en este caso? El escrutinio provincial estaba cerrado porque estaba solo abierto para la circunscripción especial del exterior, y por otro lado no teníamos resultados del escrutinio nacional. Entonces estábamos en ese limbo, y el CNE, lo tengo que decir sin empacho, irresponsablemente generó una expectativa ciudadana y política de que este acuerdo podría ser la solución a tanto entredicho. Ahora nos encontramos en una ganada de tiempo a la fuerza por parte del CNE, tratando de justificar y notificar resultados para que proceda ahora la reclamación prevista por Yacu Pérez. ¿Cómo entender que si las personas que están al frente del Consejo Nacional Electoral conocen lo que dice el Código de la Democracia al respecto? Si el señor Yacu Pérez, que también es abogado, en teoría debería también conocer lo que dice la ley al respecto. ¿Cómo entender que se hagan ese tipo de acuerdos que finalmente no se acepten por no haber votos? Que uno de los consejeros, digamos así, o el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, dice que él no votó a favor de este informe porque lo planteado riñe con la ley. ¿Y cómo entender que pese a todo eso se haya dado paso en primera instancia a esta posibilidad, que se hayan generado todas las expectativas al punto que Pachacutic no acepta otra cosa que no sea su propuesta y ponga una movilización de por medio para presionar al Consejo Nacional Electoral a que se acepte este acuerdo que se dio en primera instancia y que no está de acuerdo a lo que dice la norma? Definitivamente creo que podemos resumirlo en 4 palabras que las voy a ir desagregando. En primer lugar, desconocimiento y falta de locución por parte del Consejo Nacional Electoral. Si nosotros nos vamos al acto que da origen a esta incertidumbre de resultados, es el famoso conteo rápido, Liceo. ¿Sí? La presidenta del Consejo Nacional Electoral no hizo, no hizo un discurso adecuado, ni tampoco explicó el cómo funcionaba el conteo rápido.
Fue muy complicado para ella explicarlo y no dijo la palabra sustancial, las palabras sustanciales que era empate técnico. El empate técnico, como todos sabemos, y no necesariamente es porque estemos en el ámbito electoral, es cuando la técnica y la metodología no puede distinguir un ganador. Y eso es lo que tuvo que haber dicho y llamar al conteo o al escrutinio oficial. Primera parte. Segundo, el tema del cálculo político, ¿sí? El cálculo político ha primado en estas elecciones. En otras palabras, lo político ha estado sobre lo jurídico y ahí empieza un desconocimiento del régimen jurídico que lo que hace es adecuar o allanar el camino legal a las necesidades circunstanciales de cada organización política. ¿Y esto qué nos genera después del cálculo político? Ya una cultura, ¿sí? Una cultura que en este momento está arraigada en el Consejo Nacional Electoral de desentendimiento del marco normativo. Y finalmente sí, hay una manifiesta irresponsabilidad por parte de los servidores del Consejo Nacional Electoral debido a que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo y nos dejan en incertidumbre. Palabras van, palabras vienen, se genera expectativa y demás. No lo he querido decir, pero definitivamente yo creo que ya es el momento de decirlo. Esto lo único que nos dice es que los consejeros desconocen el régimen jurídico de sus actividades. No necesariamente los abogados. Tenemos una ventaja, sí, que sabemos del entendimiento y además el funcionamiento de un sistema jurídico. Pero cuando uno adquiere o uno llega a la función pública, por lo menos el régimen jurídico básico lo debe entender, asimilar y proyectar. Y parece que eso se han olvidado. Inclusive yo le decía una cosa en espacios anteriores, Licenia, cuando estábamos también con Alexis, que decíamos, los analistas, ustedes como medios de comunicación, los abogados, en general, los electores, cada semana tenemos que buscarle legalidad o una explicación a lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, porque la vocería del Consejo Nacional Electoral no lo logra. Y a través de nuestra colaboración muy valiosa con ustedes y por estos espacios, algo se llega a tener entendimiento de lo que pasa, pero de ahí el CNE mucho que desear en entendimiento y elocución de su política pública. Pero se supone que este tipo de instituciones tienen asesores jurídicos que deberían decir a los vocales que están cometiendo un error. ¿Qué Se pasa con esos supone, informes pero jurídicos? sí, claro, se supone, pero como le decía, ya tenemos arraigada la cultura política, ¿sí? Definitivamente uno como asesor, y le cuento, yo he sido asesor de varias autoridades estatales, no solo en el ámbito electoral, uno llega a decirle qué es lo que debe hacer, pero finalmente la decisión la toma la autoridad, ¿sí? No es un tema de irresponsabilidad del asesor. También creo, como les digo, se instauró este tema de la cultura política al interior del CNE, una respuesta a necesidades circunstanciales y cálculos que nada tienen que ver con la institucionalidad democrática del CNE y que estas son las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se desnaturaliza, Licenia, una institución como el CNE a través de actuaciones políticas que tienen que ser eminentemente técnicas desde el deber ser, desde la utopía, se generan huecos o nichos normativos, huecos o nichos políticos, huecos o nichos económicos. ¿Por qué? Porque forzar una norma, forzar un acuerdo por sobre la institucionalidad va a generar un hueco y luego se lo tapa y este se genera por otro, porque tengo que ir tapando todas estas calamidades que van sucediendo. Está en la ciencia política esto determinado, que es una falla estructural y una falla naturalizada. Y si el CNE no empieza a tomar decisiones con estricto apego a la ley, creo que se nos viene la noche para la segunda vuelta. Y le digo que una cosa es súper importante. Los precedentes, ni siquiera jurídicos, sino fácticos, que se están sentando en virtud de la incertidumbre, va a generar otro ámbito de cultura política de siempre desaceptar los resultados electorales. ¿Qué pasará en la segunda vuelta, Licenia? El perdedor va a decir quiero recuento nacional. El perdedor va a decir quiero recuento, nuevas elecciones en ciertas ciudades. No, tenemos que aceptar y las organizaciones políticas tienen que ser responsables para aceptar resultados. ¿Existe esa responsabilidad del lado de la candidatura del señor Guillermo Lazo y del señor Yacu Pérez que finalmente nos han metido en este problema que estamos viviendo ahora, tomando en cuenta que el señor Pérez, por ejemplo, en una rueda de prensa ofrecida hace pocos instantes, ha ratificado que la legitimidad debe estar encima de la legalidad?
que ellos tienen la verdad y que en base a la movilización popular van a exigir que se acepte su propuesta inicial de recontar el 100% de votos en la provincia del Guayas y de un 50% en 16 provincias más. Corremos el riesgo de que se sienta presionado el Consejo Nacional Electoral, sus vocales, y que finalmente por la presión de la movilización indígena se dé paso a este pedido, aunque este pedido no esté acorde a lo que establece el Código de la Democracia? Se corre ese riesgo, pero también creo que ha sido, y tenemos, es feo apuntar con el dedo, pero también tenemos que señalar responsabilidades de quienes se han visto envueltos en este proceso. Guillermo Lazo y Yacu Pérez también tienen su grado de responsabilidad. En primer lugar, Guillermo Lazo no tenía una concreción en su discurso, se mostró abierto al diálogo en un inicio, se mostró conciliador y hasta un poco demócrata, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Una vez que se termina la reunión, dice, ok, yo estoy de acuerdo en pasar al recuento, pero vamos en estricto sentido de legalidad. Respetemos lo que el Código de la Democracia establece. Y hay una cosa bastante anecdótica, Liceni. El discurso de Yacu Pérez en este momento es el mismo discurso de Guillermo Lazo en el 2017. Y el discurso de Guillermo Lazo en este momento es el mismo discurso del Consejo Nacional Electoral de 2017. ¿Sí? Entonces creo que también esa falta de locución de los sujetos políticos involucrados hizo que se generen falsas expectativas que fueron corrigiendo sobre la marcha. Yacu Pérez también, en un inicio, sostiene que tiene las evidencias de 6 provincias, una vez que, por un error de Diana Tamaín, al aceptar fácticamente que se procedía con el recuento, decidió las 24. Luego subió el nivel de discurso y dijo las 24 provincias más una reorganización de elecciones en la ciudad de Guayaquil. Y luego empezaron con esta negociación. Licenia, la democracia no se negocia. La democracia, cuando te presenta fallas, se la presenta o se la reclama con pruebas. Entonces también hay una falta o una falla de locución respecto de los argumentos de estos candidatos. Ahí sí se armó un conglomerado de indecisiones entre administrado y administrador, es decir, CNE y candidatos. Y eso es lo que nos trae la incertidumbre que tenemos. Lamentable para el proceso democrático, ¿por qué? Porque le va a restar legitimidad a las autoridades electas, y no solo al binomio presidencial, sino a todas las autoridades. Eso se llama concatenación de legitimidad. Y le explico brevemente. ¿Qué pasa cuando un proceso electoral es trabado o carece de legitimidad? Ya vamos a la elocución de Yacu Pérez. La autoridad electa va a carecer de legitimidad. ¿Sí? Su posesión va a carecer de legitimidad. Sus actuaciones a posteriori van a ser carentes de legitimidad. La política pública generada por esta autoridad va a ser carente de legitimidad. Ahí está el problema de la legitimidad. ¿Sí? No es que alguien se pueda escudar en la legitimidad sobre la legalidad o la legalidad sobre la legitimidad. Las dos son componentes democráticos que van de la mano. O vamos a decir esas elucubraciones que la realidad superó la legalidad. Muy complicado, y eso sí es desnaturalizar toda la estructura estatal. Entonces, conciencia para los dos candidatos que tanto la legalidad como la legitimidad van de la mano y presenten las reclamaciones con estos dos aspectos. Legitimidad, es decir, teniendo las evidencias, y legalidad con el sustento responsable para que el CNE pueda también, por lo menos, sacar una resolución motivada que nos dé certeza a todos. Doctor Rom, el candidato de Pachacú Pérez ha dicho que hay un enorme desprestigio del Consejo Nacional Electoral. Resulta que ahora hay el desprestigio porque durante todo el proceso que se produjo con altibajos la organización de las elecciones del 7 de febrero pasado, Pachacuti y él no han dicho absolutamente nada, pero ahora resulta que hay desprestigio del Consejo Nacional Electoral e incluso se podría pensar, dice textualmente, en destituir a sus autoridades por un pacto satánico entre la banca, Correa y Nebot. ¿Es viable un pedido de destitución a estas alturas de las autoridades electorales, de los vocales del Consejo Nacional Electoral? Nuevamente, aún tengo un escenario de falta de coherencia y discursos circunstanciales, es decir, que miren solo el momento político. El Consejo Nacional Electoral viene de un proceso muy trabado. El Consejo Nacional Electoral ya sus niveles de credibilidad están por debajo de las dos cifras, por debajo del 10%. Y créame que siendo esperando que realmente el beneficio del país, yo con ustedes mismos lo comentaba
Dicen ahí con Alexis en un espacio en la mañana, decía, la única forma que el CNE tiene para recuperar esta falta de credibilidad era confianza ciudadana, ¿sí? Y confiabilidad técnica. Confianza ciudadana de un proceso electoral tranquilo, no trabado, o sea, ya el día de las elecciones, y confiabilidad técnica con una buena transmisión de resultados. Las dos cosas se dieron y se cumplieron. Confiabilidad técnica la hubo, los resultados fueron buenos, inmediatos, hay que reconocerlo, la interfaz al cual uno accedía para hacer análisis de datos, bueno, la confianza, no hubo altercados, hubo bioseguridad y demás. Y esas eran las dos únicas formas que el CNE tenía para que algo recupere su credibilidad. Lo hizo de cara a una segunda vuelta, pero en el momento que se entró con la especulación, la credibilidad nuevamente está en cero. ¿Qué es lo que pasa? Los consejeros tienen responsabilidad política, tienen responsabilidad administrativa, civil y hasta penal. En este caso hay un proceso infraccionario que está todavía en juego en el Tribunal Contencioso Electoral que puede devenir en una destitución. De seguro, después de todos estas desavenencias que hemos tenido en el proceso, habrán denuncias de quejas o infracciones por parte de los consejeros. Téngalo por seguro. Y finalmente, yo creo que uno de los primeros actos que tendrá la nueva asamblea de cara a el nuevo periodo legislativo será una fiscalización de las actuaciones, no de uno, ni dos, ni tres, sino de los 5 consejeros en específico. Y hay otra cosa, con esto finalizo. Consejo Nacional Electoral va a entrar en un proceso de renovación, ¿sí? Están cumpliendo ya 3 años desde que fueron posesionados estos consejeros, ¿sí? Me parece que se cumple esto en octubre. El proceso de renovación empieza meses atrás. Yo creo que ahí debemos generar una conciencia de reivindicar un nuevo CNE como un organismo técnico electoral. Ya tenemos en este momento la consecuencia de dejar o haber dejado que organizaciones políticas auspicien candidaturas de consejeros. ¿Sí? No sé si los señores Pita, Cabrera, sean militantes de las respectivas organizaciones políticas, pero de que tienen una preferencia y actuaciones desmedidas o con cierta tendencia a ese sentido, tenemos y las consecuencias están ahí. Entonces, que venga eso. Y yo creo que la fiscalización política principalmente, política, porque administrativamente ha funcionado bastante adecuado el CNE, no hemos tenido tanto problema técnico, ¿sí? Pero una fiscalización política de actuaciones sobre el incumplimiento de normas específicas y sobre el incumplimiento de sentencias va a ser justo y necesario por parte de la Asamblea en el nuevo periodo legislativo para que al menos se reivindique en algo esta democracia tan complicada en este momento, licencia. Doctor Ron, rápidamente le pido, ¿cuál es la salida? Estamos ahora en este problema tan grande. ¿Cuál es la salida? ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral para dar una salida legal a esta situación? La salida, como se lo mantuvo desde un inicio, es que, en primer lugar, se haga, bueno, ya vocería, licencia no podemos pedir. Hay que ser realistas. Ya una vocería y elocuencia en ese sentido no podemos pedir. La salida legal es que se notifiquen los resultados el día sábado o domingo, entiendo que lo tienen planificado con las circunscripciones del exterior que están viajando los paquetes electorales para hacer la verificación y que de esos resultados numéricos se presenten los recursos que se vean, de los cuales se vean asistidos los candidatos. Yacu Pérez tiene legítimo derecho, ahí sí, legítimo derecho de presentar los recursos de los cuales él se ve asistido. Lo mismo lo tiene Guillermo Lazo, lo mismo lo tiene Javier Herbas, lo mismo lo tiene cualquiera de los candidatos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, notificación de resultados y sobre la base del artículo 141 del Código de Democracia, presentación de reclamaciones. Y si no es de eso suficiente, activar el derecho de objeción, que es otra reclamación administrativa, o el recurso final, que es el subjetivo contencioso electoral, siempre en el estricto margen de la legalidad de esos recursos. La única Mientras salida. todo eso ocurre, ¿puede o no puede comenzar la campaña para la segunda vuelta? No puede, mientras todo eso no esté resuelto. Entenderíamos mientras, no, en este caso sí puede comenzar Andrés Arauz, ¿Ya? ¿sí? Porque con la notificación de resultados, y si los resultados no tienen una afectación a la candidatura de Andrés Arauz, es decir, no se han impugnado resultados que puedan afectar, él podría ser. Pero mientras no tengamos los resultados en firme de la globalidad, no pueden iniciar campaña. Y ahí hay una afectación clara
Andrés Arauz, a Guillermo Lazo, a Yacu Pérez, a quien sea que pase a la segunda vuelta, ¿sí? Pero no se producirían dos actos. En primero, la asignación del Fondo de Promoción Electoral, que es este fondo de recurso público que sirve para que realicen campaña. La campaña como tal no va a iniciar en su tiempo adecuado y ojalá y tengamos debate. Pero necesitamos sobre eso la declaración oficial de resultados. Pero hay un problemita. Si se traban los resultados y se presentan reclamaciones a los resultados globales del binomio presidencial, también se verá afectado Andrés Arauz y Carlos Rabascal. O sea, Complicada situación. tenemos una situación complicada para tiempo, para un buen rato, digamos. Muchísimas Sí. gracias, doctor Ron. Siempre usted muy amable con nosotros, muy didáctica su charla. Esteban Ron, experto en materia electoral, ha estado con nosotros en Punto Noticias, segunda emisión. Gracias, doctor Ron. A usted muchas gracias, Licenia, como siempre, a las órdenes. Una Muy excelente amable. tarde. 12:55 en Punto Noticias. Continuamos con más.